Town of Seffner, Florida, near Tampa, where last night the earth opened up as it does increasingly and Well, it's not easy being a tree, especially after years of drought. Beetles have destroyed tens of millions of... Nadie esperaba que todo ocurriera de esta manera. En cuestión de días, los Estados Unidos se convirtieron en el escenario de una cadena de eventos que desafiaban toda lógica. Vientos tan violentos que arrancaban techos de casas construidas para durar generaciones. Incendios que devoraban colinas enteras antes de que los bomberos pudieran siquiera acercarse. Criaturas del mar apareciendo sin vida en playas donde nunca antes habían sido vistas. Pero lo que más inquietó a quienes lo vivieron no fue solo la destrucción. Fue la sensación extraña que apareció justo antes de que todo comenzara. Un silencio inusual. Un cielo que no se comportaba como un cielo normal. Una luz detrás de las nubes que simplemente no debía estar ahí. Y de repente, millones de personas comenzaron a hacerse la misma pregunta al mismo tiempo. ¿Estamos viendo solo fenómenos naturales? ¿O hay algo más detrás de todo esto? En este estudio vamos a analizar cada uno de estos eventos, entender qué los provocó y descubrir por qué este momento ha dejado al mundo entero observando con atención. Si te gustan los misterios bíblicos explicados con claridad, suscríbete ahora. En varios estados del centro del país, el suelo todavía mostraba las heridas de la primera oleada de tornados. Los equipos de rescate apenas habían comenzado a limpiar carreteras bloqueadas. Las familias habían regresado a casas dañadas con la esperanza de que lo peor ya había pasado. Los meteorólogos hablaban de condiciones mejorando, de sistemas tormentosos alejándose, de un regreso gradual a la normalidad. Ese alivio duró poco. Antes de que los residentes pudieran soltar el aliento, la atmósfera empezó a cambiar de nuevo. Al principio fue sutil. Lejos en el horizonte, cumulonimbos comenzaron a crecer hacia arriba con una velocidad que los observadores locales reconocieron de inmediato. No eran las nubes dispersas de una tormenta pasajera. Eran columnas verticales masivas, oscuras desde su base, con bordes bien definidos que se elevaban miles de metros sobre los campos abiertos. Las comunidades que habían sobrevivido la primera ronda de tornados miraban hacia el cielo con los ojos, entrenados de quienes ya saben qué buscar. Entonces volvió el viento. No llegó de golpe. Fue una corriente suave al principio, doblando la hierba, moviendo los escombros que todavía yacían en los patios y calles. Luego se intensificó. Las pantallas de radar comenzaron a mostrar formaciones que los meteorólogos conocen bien pero que nunca dejan de provocar alarma. Torres oscuras de nubes extendiéndose hacia arriba mientras el aire debajo empezaba a girar. Testigo tras testigo, en pueblo tras pueblo, describió el mismo momento. El sonido. Un rugido bajo, profundo, diferente al trueno y diferente al viento. Los sobrevivientes lo reconocen sin necesidad de explicación. Los que nunca lo habían escuchado entendieron qué era cuando vieron lo que vino después. Cruzando los campos abiertos, un embudo comenzó a descender desde las nubes en rotación. Luego apareció otro, kilómetros más al sur. En poco tiempo, múltiples columnas de aire giratorio tocaban el suelo en distintos puntos del sistema tormentoso, atravesando carreteras, tierras de cultivo y los bordes de pueblos que ni siquiera habían terminado de recuperarse del primer golpe. Las imágenes de radar mostraron después que la atmósfera había permanecido inestable mucho más tiempo del que los modelos habían anticipado. Aire cálido y cargado de humedad seguía fluyendo desde el sur, alimentando energía hacia las capas altas y permitiendo que el sistema se reorganizara una y otra vez. Lo que más perturbó a la gente no fue la magnitud de la destrucción en sí. Fue el momento. Los equipos de rescate apenas habían empezado a limpiar las autopistas. Las familias apenas habían comenzado a volver. Las cosechas habían sido resembradas en suelo que apenas había tenido tiempo de asentarse. Las comunidades creían que lo peor ya había ocurrido. Y mientras las imágenes de los nuevos daños se extendían por todo el país, millones de personas oraban por las familias afectadas. Para muchos creyentes, momentos como este traen a la mente palabras escritas hace miles de años. En el libro de Job, el capítulo 37 verso 9 dice que la tempestad sale de su cámara,
como si las tormentas emergieran de habitaciones ocultas dentro de la misma creación, lugares más allá del control o la predicción humana. Y así la pregunta fue cambiando lentamente. Ya no se trataba solo de cuán poderosa había sido la primera oleada. La pregunta más profunda se volvió esta: ¿son solo fuerzas de la naturaleza, o recordatorios de cuán pequeños somos bajo el cielo? Al otro lado del país, California enfrentaba un tipo de catástrofe completamente diferente. Durante días, vientos secos habían recorrido colinas y bosques, transportando calor sobre paisajes debilitados por meses de clima irregular. A principios del año, lluvias intensas y nieve habían empapado partes del estado. Pero esa humedad cedió rápidamente ante una sequedad extrema, un patrón que muchos residentes describieron como latigazo climático. El suelo pasa de estar saturado a ser peligrosamente seco en cuestión de semanas. Cuando el fuego comenzó, parecía pequeño. Horas después, las llamas se extendían kilómetros sobre vegetación reseca. Colinas enteras se encendieron a la vez. El humo subía en columnas densas y oscuras visibles desde decenas de kilómetros de distancia. El cielo sobre varias comunidades se tiñó de un rojo anaranjado profundo, como si el atardecer hubiera llegado en plena tarde. Las cenizas caían del aire. Los residentes dijeron después que parecía nieve, salvo que los copos eran grises y cálidos al tocar el suelo. Entonces apareció algo todavía más alarmante. A medida que el fuego crecía, el calor intenso comenzó a jalar el aire hacia arriba a velocidades increíbles. El viento se precipitaba desde todas las direcciones hacia las llamas. Bajo las condiciones correctas, esa columna de calor ascendente empezó a girar. El vórtice se retorció hacia arriba como un tornado hecho de fuego, levantando escombros encendidos y lanzándolos sobre vecindarios y campos secos. Algunos de estos tornados de fuego alcanzaron decenas de metros de altura, moviéndose de manera impredecible e iniciando nuevos incendios donde cayeran las brasas. Para los bomberos en el terreno, fue uno de los escenarios más peligrosos imaginables. Pero mientras el desastre se expandía, la frustración entre los residentes también crecía. Muchos cuestionaron por qué las alertas de evacuación llegaron tarde en algunas zonas. Otros señalaron que los mensajes de emergencia eran confusos o inconsistentes, dejando a las familias sin saber cuándo era el momento de salir. Los críticos también señalaron años de recortes presupuestarios que habían reducido los recursos para la prevención de incendios y la respuesta de emergencia. En algunos condados, las unidades de bomberos ya estaban al límite antes de que las llamas comenzaran. Las consecuencias se extendieron mucho más allá del incendio mismo. En varios pueblos, vecindarios enteros quedaron reducidos a cenizas, y un año después, miles de casas todavía no habían sido reconstruidas. Los residentes dicen que el proceso de obtener permisos de reconstrucción ha sido dolorosamente lento, enredado en capas de regulaciones y papeleo. Solo una pequeña fracción de las aprobaciones de construcción habían sido otorgadas hasta el momento, dejando a muchas familias desplazadas e inciertas sobre su futuro. Mientras tanto, una controversia silenciosa empezaba a crecer. Algunos inversores habían comenzado a comprar tierras quemadas a precios muy bajos, esperando beneficiarse de proyectos de reconstrucción en el futuro. Para los locales que lo perdieron todo, la idea de que extraños pudieran lucrar con su tragedia generó una ira profunda y un resentimiento que no desaparecía fácilmente. Y mientras el humo de California se disipaba lentamente, otra escena perturbadora comenzaba a desarrollarse a lo largo de las costas de la nación. Esta vez, no en la tierra, sino en el agua misma. Una mañana temprano, personas que caminaban por distintas partes de la costa americana notaron algo que no encajaba. La playa se veía diferente. Al principio, solo había algunas formas dispersas cerca de la orilla. Peces inmóviles junto a la línea del agua. Luego aparecieron más. Y más. En cuestión de horas, tramos enteros de costa estaban cubiertos de vida marina que nunca debería haber llegado hasta ahí. Miles de peces, cangrejos, estrellas de mar, incluso criaturas marinas de mayor tamaño. Todas sin vida. Lo que hacía la escena todavía más perturbadora era el agua misma. Los testigos dijeron que el océano se veía distinto. En lugar del azul oscuro familiar, partes de la superficie aparecían pálidas y turbias. Pequeñas manchas de espuma se reunían a lo largo de las olas, formando cúmulos blancos extraños que derivaban lentamente hacia la orilla. Algunos lo describieron como si el mar estuviera hirviendo desde adentro.
Los científicos que estudiaron el evento más tarde señalaron hacia una explicación preocupante. En algunas regiones costeras, las temperaturas del océano habían subido muy por encima de los niveles estacionales normales. Cuando el agua se calienta demasiado, retiene mucho menos oxígeno. Para los peces y muchos otros animales marinos, esa caída repentina puede convertir el océano en un ambiente letal casi de la noche a la mañana. Las criaturas no nadan hacia la playa porque quieran. Llegan porque intentan sobrevivir. Pero a lo largo de varias costas, la supervivencia nunca llegó. Un pescador que permanecía cerca de una orilla cubierta de peces dijo algo que se extendió rápidamente por las redes sociales: el océano parece estar muriendo. Las imágenes de las playas empezaron a circular en línea. El metraje de drones mostraba largos tramos de arena salpicados de vida marina sin vida. El silencio en esas escenas se sentía casi sobrenatural, olas entrando y saliendo, pero sin el movimiento habitual debajo de la superficie. El libro de Oseas, en el capítulo 4 verso 3, recoge una imagen que resonó con muchos observadores. También los peces del mar desaparecerán. Sea cual sea la causa de lo que ocurrió, la imagen de esa orilla silenciosa dejó a muchos con una inquietud que no se disipó con las explicaciones científicas. En varias ciudades de los Estados Unidos, la gente empezó a notar algo inusual en el cielo. Comenzó en silencio. Al caer la noche, las cámaras captaron destellos tenues de luz cruzando las nubes. Al principio parecían relámpagos lejanos, pero los colores eran distintos. Pulsos delgados de luz azul y violeta que ondeaban en lo alto del horizonte. Cámaras de seguridad, dashcams y teléfonos apuntados al cielo empezaron a registrar los mismos destellos extraños. Algunas grabaciones aparecieron primero en Los Ángeles. Poco después, clips similares surgieron desde otras partes del país. En algunos registros, las luces parecían extenderse lentamente por las nubes como venas eléctricas ramificándose a través del cielo. Luego comenzaron a aparecer en línea fotografías de la luna. Usuarios de múltiples ciudades compartían imágenes de una luna de un rojo carmesí oscuro elevándose sobre el horizonte. El color era más intenso de lo que muchos recordaban haber visto antes. Un resplandor rojo oscuro suspendido sobre las luces de la ciudad. Desde el National Mall en Washington, la luna parecía suspendida sobre los monumentos, proyectando un tinte rojo tenue sobre el cielo nocturno. En el centro de Chicago, los fotógrafos la capturaron elevándose entre los rascacielos, su reflejo apenas visible en las fachadas de vidrio. Por un momento, el país pareció detenerse. La gente miraba el cielo. Algunos admiraban el espectáculo infrecuente. Otros sentían algo más difícil de nombrar, una inquietud callada. Y entonces el suelo se movió. Sin previo aviso, la tierra comenzó a temblar. Los edificios se sacudieron. Los vidrios vibraron violentamente. Los postes de luz oscilaron mientras las ondas de choque recorrían los vecindarios. En varias zonas, las alarmas sonaron mientras los residentes salían corriendo a la calle, sin saber con qué fuerza podría volverse el temblor. En minutos, las cadenas de noticias confirmaron lo que muchos ya temían. Un terremoto significativo había golpeado. Los vídeos de las calles sacudiéndose se unieron rápidamente a las imágenes que ya circulaban. Las luces extrañas, la luna carmesí, el cielo que había lucido tan inusual solo horas antes. A lo largo de la historia, los momentos en que el cielo cambia y la tierra se mueve han tenido un peso profundo para muchas personas de fe. En el libro de Joel está escrito: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. El libro de Apocalipsis describe un momento similar. Y en el Evangelio de Mateo aparece otra advertencia: oiréis de guerras y rumores de guerras. Todos estos son el principio de dolores. Para muchos de quienes observaron cómo se desarrollaban los eventos, la secuencia de esa noche era imposible de ignorar. Jesús llamó a estos momentos dolores de parto. Los dolores de parto se intensifican a medida que el momento se acerca. No todo eclipse cumple una profecía, pero la convergencia de señales debería despertarnos. Y mientras una temporada marcada por tormentas furiosas, fuego arrasador, océanos inquietos y tierra temblando dejaba a millones buscando respuestas, el siguiente cambio en el cielo llegó de una manera que nadie esperaba. Durante días, los titulares habían estado llenos de tensión. Los conflictos políticos crecían alrededor del mundo. Las naciones intercambiaban advertencias.
Los movimientos militares y las declaraciones diplomáticas dominaban el ciclo de noticias. Muchas personas sentían que la atmósfera del planeta mismo se había vuelto pesada. En momentos así, la historia muestra cuán rápido puede propagarse el miedo. Pero entonces ocurrió algo inesperado. No otro desastre, no otra advertencia. En cambio, el cielo comenzó a llenarse lentamente de nubes. Los meteorólogos no habían previsto nada inusual. Los pronósticos mencionaban aire frío, pero nada dramático. Sin embargo, en algún momento durante la noche, la nieve empezó a caer sobre varias regiones del país. Al principio fue suave, pequeños copos derivando en el aire quieto. Luego la nevada se intensificó. Para la mañana, campos, bosques y pueblos estaban cubiertos por una capa blanca y suave que se extendía por el paisaje. Fue en ese contexto que comenzó a circular por las redes sociales algo que capturó la atención de millones. Desde la costa, cerca del Pacífico, alguien había fotografiado la formación de una tormenta que, bajo cierto ángulo de luz y con determinadas condiciones de viento, tenía un aspecto extraordinario. Las nubes se habían organizado de una manera que, para muchos observadores, parecía inequívocamente la figura de un dragón. Una protuberancia semejante a un hocico en un lado y una cola en el otro. Desde ciertos ángulos, la estructura recordaba a una criatura masiva enroscada dentro de la tormenta, suspendida sobre el océano. El relámpago parpadeaba a lo largo de los bordes externos del sistema. Por breves segundos, los destellos iluminaban concentraciones de nubes que parecían adquirir una definición más nítida. Algunos juraron ver lo que parecía un hocico sobresaliente, cavidades oscuras formando lo que podrían ser ojos, o contornos dentados que recordaban a dientes a lo largo de una mandíbula abierta. En esas ráfagas de luz de una fracción de segundo, todo el frente tormentoso parecía la cabeza de un dragón, con la boca abierta como si rugiera. Cada relámpago disolvía la ilusión casi de inmediato. Luego volvía. Los meteorólogos clasificarían esto como un poderoso sistema de tormenta primaveral formado por cizalladura del viento, inestabilidad y perfiles de humedad en capas. Las morfologías complejas de las nubes pueden crear patrones reconocibles, un fenómeno conocido como paridolia, donde la mente humana asigna formas familiares a estructuras aleatorias. La ciencia se mantiene firme. Sin embargo, la percepción tiene su propio peso. Unos pocos testigos reflexionaron después de que, al fin y al cabo, solo era una tormenta costera de primavera. El clima primaveral de California siempre ha producido cielos dramáticos sobre el Pacífico. Pero para quienes estaban en la orilla esa noche, aquellas formaciones densas se habían alineado con demasiada precisión, ensamblándose en la sombra de un dragón invisible enrollado dentro del tempestuoso cielo. Mientras las tormentas y las formaciones de nubes seguían dominando las conversaciones a lo largo de la costa, otro fenómeno comenzó a atraer una atención silenciosa pero generalizada. La luna. En varias noches consecutivas, los residentes informaron que aparecía inusualmente grande. No solo brillante, sino más cercana, colgando baja sobre el horizonte, parecía sobredimensionada, como si descendiera hacia el océano en lugar de estar suspendida en la órbita lejana. Desde las playas y las carreteras costeras, el disco parecía hinchado y pesado, con bordes nítidamente definidos contra el cielo oscuro. Algunos la describieron como amenazante. Otros dijeron que se sentía como si presionara sobre el paisaje. Los astrónomos explicarían que lo que la gente presenciaba era un efecto óptico bien documentado, conocido como la ilusión lunar, en la que la luna parece más grande cerca del horizonte debido a la percepción visual y la refracción atmosférica. Cuando está baja en el cielo, las referencias en primer plano como edificios, acantilados y líneas de agua le dan al cerebro comparaciones de escala, haciendo que el disco lunar parezca magnificado. Añade la humedad costera y la dispersión de la luz, y el efecto se intensifica. La ciencia es establecida. Sin embargo, el momento cambia la percepción. Las escrituras hebreas contienen imágenes que vinculan las perturbaciones en los cielos con los trastornos en la tierra. El libro de Joel habla del sol oscureciéndose y la luna apareciendo alterada antes de momentos de giros significativos. Isaías describe la luna confundida y la tierra sacudida de su lugar. Estos pasajes fueron escritos en tonos poéticos y proféticos, a menudo simbólicos. Sin embargo, su imaginería pervive en la memoria cultural. Nadie sugirió que la luna se hubiera desplazado físicamente de su órbita. Ningún observatorio oficial reportó una trayectoria anormal,
Pero la percepción no opera solo sobre mecánica orbital. Cuando las tormentas se agitan a lo largo de la costa, cuando las nubes adquieren formas perturbadoras y cuando la luna misma parece acercarse, más grande de lo esperado, las personas conectan los momentos de manera natural. No porque la física haya fallado, sino porque la secuencia da forma al significado. En los vastos tramos helados de Alaska, donde el invierno a menudo se prolonga y el horizonte se siente interminable, algo inusual comenzó a desplegarse en el cielo. El cielo se volvió verde. No el verde suave de los bosques o los valles cubiertos de musgo, no las cortinas vibrantes de aurora que los alasqueños conocen bien. Esto era diferente. Un tinte verde difuso y amplio se extendía por la base de las nubes durante condiciones de tormenta activa, proyectando un brillo inquietante sobre los campos nevados y los pueblos costeros. No brillaba ni danzaba como las luces del norte. Se asentó pesado y uniforme. Al principio se asumió que era simplemente otra exhibición auroral, pero la formación era más baja, incrustada dentro de las nubes de tormenta en lugar de estar alta en la ionosfera. El color se profundizó a medida que el sistema se intensificaba, cambiando de un jade pálido a un verde esmeralda más oscuro, casi amoratado. Los meteorólogos reconocen este fenómeno. En la dinámica de tiempo severo, un cielo verde puede señalar inestabilidad atmosférica. La coloración a menudo resulta de la luz solar que se dispersa a través de densas nubes de tormenta llenas de altas concentraciones de gotitas de agua y partículas de hielo. Cuando se combina con ciertos ángulos de luz del final del día, el espectro se dobla de maneras que enfatizan las longitudes de onda verdes. En muchas regiones, esos cielos están asociados con tormentas que producen granizo o sistemas convectivos volátiles. La física es comprendida. Sin embargo, el simbolismo se siente invertido. El verde es ampliamente reconocido como el color de la vida, la renovación y la estabilidad. Pero en meteorología, un cielo teñido de verde puede significar lo contrario. Turbulencia acumulándose dentro de la masa de nubes, energía condensándose, presión cambiando. Ese contraste inquietó a muchos de quienes lo presenciaron. El paisaje debajo permanecía en silencio. Crestas cubiertas de nieve, oscuros bosques de abetos, ensenadas congeladas a lo largo de la costa. Pero sobre ellos, la atmósfera llevaba un tono que se sentía antinatural, como si el cielo hubiera absorbido el color de la tierra y lo hubiera transformado en una advertencia. Algunos residentes de larga data reflexionaron sobre cómo los textos antiguos a menudo describían los cielos, cambiando antes de momentos de agitación. El libro de Ezequiel habla en imágenes vívidas de cielos que parecen alterados, radiantes, casi metálicos en su tono. El Éxodo relata días en los que la oscuridad y las señales atmosféricas precedieron a un cambio dramático. El cielo simplemente cambió de tono, como si señalara que la superficie tranquila del invierno ocultaba un movimiento más profundo. En el mar abierto, un viaje de pesca ordinario cambió en cuestión de segundos. Un barco comercial jalaba sus redes cuando algunas focas emergieron cerca del casco. Al principio, parecía ordinario. Luego, más cabezas rompieron la superficie del agua. En momentos, docenas rodearon el barco. El mar, tranquilo justo minutos antes, explotó en movimiento. A medida que la tripulación jalaba su captura, las focas se lanzaron directamente hacia las redes. Los peces eran capturados en el aire, arrancados de los cabos antes de que los pescadores pudieran asegurarlos. El agua golpeaba los lados del barco. Las redes tiraban fuerte bajo el peso repentino. La superficie se agitaba en todas las direcciones a medida que los cuerpos se apretujaban. Esto no fue una reunión lenta. Fue una avalancha. Las focas son inteligentes y rápidas para actuar. Saben que los barcos pesqueros significan comida fácil. El sonido de los motores, la vibración en el agua, la visión de los peces que luchan, todo las atrae. Cuando la presa está atrapada y expuesta, los depredadores responden rápido. La biología explica el comportamiento, pero la fuerza de este encuentro se sintió diferente. Durante un breve trecho de tiempo, el equilibrio cambió. La tripulación ya no estaba simplemente sacando comida del mar. Luchaban por conservarla. Los peces desaparecían más rápido de lo que las manos podían moverse. El equipo se tensaba. Los hombres tuvieron que adaptarse rápidamente para evitar redes rasgadas o lesiones. El océano, estable apenas momentos antes, se volvió salvaje.
El libro de Apocalipsis habla de las aguas como símbolo de fuerzas inquietas, cambiantes, poderosas, difíciles de contener. El lenguaje es simbólico. Sin embargo, cualquiera que haya estado de pie sobre una cubierta en movimiento puede entender la imagen. En el interior de una iglesia tranquila, lejos del clima salvaje, el hielo agrietado o los mares agitados, algo más ocurrió. No fue ruidoso, no fue violento, sino quieto. Durante una reunión normal, varias personas notaron lo que parecía el rostro de Jesús en un espejo. No se movía. No brillaba. Era tenue, sin embargo lo suficientemente claro como para que varias personas se detuvieran al mismo tiempo. Las conversaciones se apagaron. La sala se quedó en silencio. Los que estaban ahí dijeron que la imagen parecía formarse lentamente a medida que la luz de las ventanas tocaba el vidrio. Al principio era solo una forma suave. Luego las líneas se volvieron más nítidas. La curva de una ceja, la sombra de unos ojos, el contorno de una barba. Algunos se pusieron de pie y se acercaron. Otros permanecieron en sus asientos mirando sin hablar. No había proyector, no había configuración especial. El espejo era sencillo y ordinario. Sin embargo, en minutos, el enfoque de todos se volvió hacia esa única superficie. El silencio llegó primero, luego la oración. Nadie gritó, nadie corrió. Muchos inclinaron la cabeza. Algunos comenzaron a llorar suavemente. Otros se arrodillaron. Sea que la imagen procediera de la luz doblándose a través del vidrio, de pequeñas imperfecciones en el espejo o de la mente conectando formas en un rostro, el sentimiento en la sala fue real y compartido. Desde una perspectiva científica, existe un efecto conocido llamado paridolia. Cuando el cerebro ve patrones familiares, especialmente rostros, en formas aleatorias, sucede en las nubes, en la piedra, en las sombras. Cuando la luz golpea una superficie en el ángulo correcto, los pequeños detalles pueden unirse en una imagen que se siente intencional. Lo que más importó no fue cómo se formó la imagen, sino cómo respondió la gente. Los presentes no la trataron como algo aleatorio. Sintieron que significaba algo. Llegó durante una temporada ya marcada por cielos extraños y eventos inusuales, lo que hizo que la experiencia se sintiera aún más pesada. El espejo no cambió el clima. No sacudió el suelo. Cambió la sala. Convirtió la atención hacia adentro. Trajo quietud en lugar de miedo. Cuando los eventos inusuales se acumulan en un corto periodo de tiempo, la atención se agudiza. Al principio, el foco permanece en la naturaleza, tormentas, cielos cambiantes, mares inquietos. Uno se pregunta si están vinculados, si forman un patrón, si señalan un cambio. Pero la reflexión rara vez se detiene en el clima. A medida que la gente mira hacia cielos inestables, también comienza a mirar alrededor hacia titulares inestables. La conversación se amplía lentamente. Las mismas preguntas formuladas sobre el clima comienzan a surgir sobre la cultura. La tensión entre las naciones ha crecido más visible. Las viejas rivalidades se han endurecido. Las nuevas alianzas se forman y se fracturan rápidamente. Los ejercicios militares aumentan. Las disputas fronterizas resurgen. Las sanciones económicas reemplazan al diálogo. Las palabras se afilan. La confianza se adelgaza. Ninguno de esto es sobrenatural. La fricción política siempre ha existido. La historia está llena de luchas de poder, reclamos territoriales, choques ideológicos. La diplomacia sube y baja en ciclos. Los analistas pueden explicar cada conflicto a través de la estrategia, los recursos, las preocupaciones de seguridad o el agravio histórico. Los profetas hebreos a menudo hablaban de rumores de guerra y naciones levantándose contra naciones, no como noticias diarias, sino como señales de turbulencia creciente en los asuntos humanos. El libro de Ezequiel describe alianzas. Hay una razón por la cual el miedo funciona de manera tan eficiente como paralizante colectivo. No es porque la amenaza sea necesariamente mayor de lo que parece. Es porque el miedo ataca precisamente la capacidad que más necesitamos en los momentos de crisis, la capacidad de pensar con claridad. Cuando el sistema nervioso activa su respuesta de alarma, el flujo de sangre se redirige desde las regiones del cerebro responsables del razonamiento complejo hacia los centros de respuesta rápida.
Literalmente, nos volvemos menos capaces de pensar bien exactamente cuando más lo necesitamos. Esto no es una debilidad moral. Es biología. Pero reconocerlo nos da la posibilidad de hacer algo al respecto. Las tradiciones espirituales de todo el mundo han desarrollado prácticas específicamente diseñadas para contrarrestar este efecto. La oración. La meditación. El canto colectivo. Los rituales de gratitud. Todos estos, en su diversidad de formas, tienen en común la capacidad de activar lo que el sistema nervioso autónomo llama la respuesta de descanso, el contrapeso fisiológico al estado de alarma. No son evasiones de la realidad. Son herramientas que permiten mantenerse presente en la realidad sin ser aplastado por ella. Y en tiempos como los que estamos describiendo, la diferencia entre ser aplastado y mantenerse de pie puede ser exactamente la diferencia entre una comunidad que se fragmenta y una que se sostiene mutuamente. Pensemos en lo que ocurrió en las comunidades más golpeadas por los tornados. Antes de que llegara la ayuda oficial, antes de que los funcionarios gubernamentales emitieran comunicados, antes de que las organizaciones de ayuda humanitaria montaran sus operaciones, ya había redes funcionando. Redes invisibles para los medios de comunicación pero vitales para la supervivencia inmediata. Vecinos con motosierras limpiando los caminos de acceso para que las ambulancias pudieran pasar. Mujeres cocinando en estufas de gas en patios descubiertos para alimentar a las familias que habían perdido sus cocinas. Hombres improvisando refugios con materiales recuperados de los escombros. Estas redes existen en todas las comunidades que enfrentan desastres, y siempre aparecen antes que los sistemas formales de respuesta. Lo que las hace posibles no es la logística. No es el dinero. No es la tecnología. Es la confianza preexistente entre personas que se conocen, que se han visto en la iglesia, en el mercado, en los juegos de fútbol de los hijos, en los velatorios. Esa confianza es el capital social más valioso que existe, y es exactamente lo que las décadas de fragmentación comunitaria han estado erosionando lentamente en muchas partes del mundo occidental. Cuando esa confianza ya no existe, cuando los vecinos no se conocen, cuando cada hogar es una isla autoabastecida, la respuesta comunitaria frente al desastre se vuelve mucho más lenta, mucho más costosa y mucho menos humana. Este es un argumento a favor de las comunidades de fe que va más allá de la teología. Las congregaciones religiosas, independientemente de su denominación, han sido históricamente uno de los pocos espacios donde personas de diferentes edades, distintas situaciones económicas y distintas historias de vida se encuentran regularmente de manera voluntaria. Han sido incubadoras de capital social. Y cuando ese capital social se activa frente a una crisis, produce resultados que ningún programa gubernamental puede replicar exactamente porque no se compra ni se legisla. Se cultiva durante años de presencia compartida. Esto no significa que las instituciones religiosas sean perfectas. Tienen sus propias fallas, sus propias historias de abuso de poder, sus propias tendencias a la rigidez y al autoengaño. Pero en el contexto de los desastres y las crisis comunitarias, su infraestructura relacional ha demostrado ser repetidamente uno de los activos más resilientes con que cuenta una sociedad. Los que trabajan en preparación para desastres saben esto bien. La resiliencia de una comunidad frente a un terremoto, un huracán o una inundación no se construye durante el desastre. Se construye en los años antes de que ocurra. Regresemos al agua. El océano no es solo un sistema climático. En la imaginación humana, desde las culturas más antiguas hasta las más recientes, el mar ha representado algo que escapa al control total. Algo vasto, algo que tiene sus propias leyes, algo que puede ser navegado pero nunca dominado. Los marineros de todas las épocas han sabido esto. El mar te da paso o te lo niega. Y sus razones no siempre coinciden con las tuyas. La relación de la humanidad moderna con el mar se ha convertido en una metáfora de su relación con la naturaleza en general. Hemos desarrollado tecnologías extraordinarias para medir, predecir y en cierta medida controlar algunos aspectos del entorno marino. Podemos rastrear las corrientes con satélites. Podemos prever las mareas con precisión matemática. Y sin embargo, el mar sigue siendo capaz de sorprendernos completamente. Un cambio de temperatura en el Pacífico ecuatorial puede alterar los patrones climáticos del planeta entero, durante meses. Una perturbación en las corrientes profundas puede llevar criaturas del abismo a la superficie.
Esta es la lección que el mar lleva enseñando desde el principio de la historia humana, y que la historia humana lleva olvidando con la misma regularidad. La tecnología no elimina la vulnerabilidad. La amplía en algunas dimensiones mientras la reduce en otras. Y las dimensiones donde la amplía suelen ser las más difíciles de ver desde dentro del sistema que la tecnología ha creado. Los incendios de California son un ejemplo perfecto de esto. Las mismas condiciones de infraestructura que hacen posible que millones de personas vivan en la interfaz entre el paisaje urbano y el entorno natural también crean las condiciones para que un incendio inicie más fácilmente y se propague más rápido. Los cables de alta tensión que alimentan las casas pueden chispear contra la vegetación seca. Las autopistas que permiten la evacuación también llevan el viento que alimenta las llamas. La densidad de estructuras combustibles en esas zonas de interfaz multiplica la energía disponible para el fuego. El mismo principio aplica a casi cualquier sistema complejo que los humanos han construido. La interdependencia que hace al sistema eficiente también lo hace vulnerable de maneras que solo se hacen visibles cuando algo falla. Las cadenas de suministro globales funcionan extraordinariamente bien en condiciones normales, pero cuando un puerto clave es bloqueado, cuando una pandemia interrumpe la logística, cuando un conflicto geopolítico corta las rutas comerciales, la fragilidad de esa interdependencia se revela de golpe. Hay un término que los teóricos de sistemas usan para describir este fenómeno: fragilidad oculta. La fragilidad que no es visible en condiciones normales pero que se manifiesta rápidamente bajo estrés. Y lo que los eventos de este periodo nos muestran es que hay mucha fragilidad oculta en los sistemas que damos por sentados, en la infraestructura física, en los sistemas de respuesta a emergencias, en las redes de confianza comunitaria, en las instituciones políticas, en los mecanismos internacionales de cooperación. Reconocer la fragilidad no es derrotismo. Es el primer paso hacia la resiliencia. No puedes fortalecer lo que no puedes ver. Y durante demasiado tiempo, muchos de los sistemas que dependen de la estabilidad climática, la cooperación política y la cohesión social han sido gestionados como si fueran robustos por naturaleza, como si la resiliencia fuera algo dado y no algo que requiere cultivo activo y continuo. Volvamos por un momento a las imágenes del cielo. Las señales en el cielo, en todas las tradiciones religiosas, tienen una función específica. No son decorativas. Son orientadoras. En un mundo sin mapas, sin brújulas, sin GPS, el cielo era el único sistema de navegación disponible. Las estrellas te decían dónde estabas y hacia dónde ibas. Los cambios en el color del cielo te decían qué tiempo se acercaba. La posición de la luna te decía en qué momento del ciclo agrario o del ciclo ritual estabas. El cielo era el libro más grande y más legible que el mundo antiguo tenía a su disposición. Cuando Jesús, en el Evangelio de Lucas, dice que sus seguidores deberían aprender a leer las señales de los tiempos de la misma manera que leen el cielo, para predecir el clima, no está hablando de apocalipsis en el sentido popular del término. Está hablando de discernimiento. De la capacidad de leer el momento histórico con la misma atención con que los agricultores de Galilea leían el cielo para decidir cuándo sembrar y cuándo cosechar. El cielo tiene lenguaje. El tiempo tiene lenguaje. Y los que aprenden a leer ese lenguaje toman mejores decisiones que los que no lo leen. Ese discernimiento no es exclusivo de los creyentes. Cualquier persona que ha desarrollado la capacidad de prestar atención sostenida a los sistemas complejos está ejerciendo una forma de discernimiento. La pregunta que los creyentes añaden a esa capacidad técnica es una pregunta de significado. No solo qué está ocurriendo y por qué, sino que nos pide esto. ¿Qué tipo de respuesta humana requiere este momento? ¿A qué nos está llamando lo que estamos viendo? Y la respuesta que las tradiciones espirituales más maduras proponen a esa pregunta no es correr a buscar refugio individual, es moverse hacia la comunidad, hacia el otro, hacia el que tiene menos recursos para enfrentar lo que se avecina, hacia el que ya está sufriendo lo que todavía no hemos sentido, hacia el margen, donde la fragilidad que el centro todavía oculta ya es completamente visible. Los profetas del Antiguo Testamento no eran predicadores del fin. Eran predicadores del regreso. Regresa a la justicia. Regresa a la misericordia. Regresa al cuidado del extranjero y del huérfano y de la viuda. Regresa a las prácticas que sostienen la vida comunitaria. Regresa al Dios que no pide sacrificios sino fidelidad.
Y cuando ese llamado al regreso era ignorado durante suficiente tiempo, las consecuencias llegaban. No como castigo arbitrario, sino como resultado natural de haber sostenido un sistema en desequilibrio hasta que el desequilibrio se volvió insostenible. Eso es lo que los eventos de este periodo están diciendo, si uno está dispuesto a escuchar. No que el fin esté próximo en el sentido de que la historia terminará mañana, sino que el sistema está bajo una tensión que ya no puede ignorarse sin costo. Que las señales están ahí, en el cielo y en el mar y en el suelo y en los titulares. Que la pregunta no es si algo está cambiando, sino qué haremos con ese cambio. La fe no es una garantía de seguridad. Ninguna tradición espiritual honesta promete eso. Lo que sí ofrece es algo más valioso, un horizonte. Un sentido de dirección cuando el territorio inmediato se vuelve confuso. Una certeza de que la historia no es aleatoria, que los sufrimientos del presente no son la última palabra, que hay una fuerza mayor que el caos trabajando en los pliegues de lo que parece perdido. Esa certeza no quita el dolor. No reconstruye las casas incendiadas. No devuelve los muertos. No detiene las tormentas. Pero sí da la capacidad de seguir de pie frente a todo eso. De seguir cuidando. De seguir construyendo. De seguir siendo humano en un mundo que, en sus peores momentos, parece empeñado en borrar lo que nos hace humanos. Hay algo en la manera en que las comunidades más afectadas respondieron a los desastres de esta temporada que merece ser nombrado con cuidado. En varias de las zonas golpeadas por los tornados, mucho antes de que llegaran los equipos de ayuda estatales o federales, ya había personas trabajando. No porque se lo hubieran ordenado. No porque hubiera algún protocolo activado. Sino porque vieron a un vecino en problemas y se movieron. Esa respuesta instintiva, ese movimiento hacia el otro en el momento del sufrimiento, es una de las expresiones más puras de lo que las escrituras llaman amor al prójimo. No siempre se puede ayudar de manera efectiva. No siempre se tiene la herramienta correcta o el conocimiento necesario. Pero el movimiento en sí, el hecho de no quedarse inmóvil cuando alguien cerca de ti lo está pasando mal, ese movimiento ya es una forma de fe. Una fe que no necesita palabras para expresarse. Una fe que se muestra en las manos que limpian los escombros, en los pies que caminan hacia el fuego, en los brazos que abrazan a quien acaba de perderlo todo. Esta es la señal que los profetas buscaban. No la señal del cielo que impresiona, sino la señal del corazón que responde. Y mientras el mundo navega por uno de los periodos más complejos de su historia moderna, esa señal sigue encendiéndose. En los centros de evacuación. En los comedores comunitarios. En las iglesias que abren sus puertas. En las manos que se extienden sobre los escombros. En los ojos que no apartan la vista del sufrimiento ajeno. Hay algo más que merece nombrarse. En medio de todos estos eventos, en medio de las noticias sobre desastres y tensiones y pérdidas, también hubo historias de respuesta extraordinaria. Voluntarios que condujeron cientos de kilómetros para llevar suministros a comunidades aisladas. Donaciones que llegaron de lugares inesperados. Personas que abrieron sus casas a extraños que habían perdido todo. Esa capacidad humana de responder con generosidad ante la catástrofe también es una señal. No de que todo está bien, sino de que algo fundamental en la naturaleza humana todavía resiste. Todavía puede ser convocado. Todavía puede sorprendernos. La bondad no cancela el daño. La generosidad no reconstruye una casa quemada de la noche a la mañana. Pero sí dice algo sobre lo que somos. Dice que debajo de toda la fragmentación y la polarización y el ruido, todavía hay algo que reconoce al otro como hermano. Que todavía hay una capacidad de ver el sufrimiento y moverse hacia él en lugar de alejarse. Esa capacidad es lo que los textos sagrados llaman amor. No el amor como sentimiento, sino el amor como acción. Como decisión. Como movimiento deliberado hacia el que necesita. Y si hay una señal en todo esto que merece más atención que todas las demás, es esa. La señal de que en el momento más oscuro, cuando el viento ruge y el fuego consume y el mar se levanta, todavía hay personas que se mueven hacia el otro. Todavía hay gente que elige estar presente. La pregunta no es si el mundo está cambiando. Está cambiando. La pregunta es qué tipo de personas vamos a ser mientras cambia. ¿Qué vamos a preservar? ¿Qué vamos a construir? ¿A quién vamos a acompañar en el camino?
Y como vamos a leer las señales que el tiempo nos da, no para aterrorizarnos, sino para orientarnos hacia lo que todavía puede ser construido, hacia lo que todavía puede ser restaurado, hacia lo que todavía, a pesar de todo, puede florecer. El cielo ha hablado esta temporada. La tierra también. El mar también. Toca a cada uno de nosotros decidir si estamos dispuestos a escuchar, formándose de maneras inesperadas antes del conflicto. El libro de Daniel habla del poder cambiante del reino que choca en ciclos de ambición y resistencia. Estos pasajes han sido interpretados de muchas maneras a lo largo de los siglos. Son capas, simbólicos, debatidos. Sin embargo, incluso las personas que no son profundamente religiosas reconocen la frase nación contra nación, reino contra reino. Se ha convertido en parte de la memoria cultural compartida, una taquigrafía para la tensión global que alcanza un umbral. La preocupación más profunda puede no ser la catástrofe inmediata. Puede ser la fragilidad. La civilización moderna depende del equilibrio. Las rutas comerciales funcionando, los canales diplomáticos abiertos, la energía fluyendo, la información confiada. Cuando ese equilibrio se debilita incluso ligeramente, el sentido de seguridad se estrecha. Al igual que con los sistemas meteorológicos, los pequeños cambios pueden acumularse en consecuencias mayores con el tiempo. Hay algo que los grandes desastres naturales tienen en común con los momentos de quiebre político. Ambos llegan con señales previas que la mayoría ignora hasta que ya es demasiado tarde. El clima humano, ese estado de tensión colectiva que se acumula silenciosamente durante meses o años antes de volverse visible, funciona de manera sorprendentemente similar a un sistema tormentoso. Primero llega el calor invisible. Luego la humedad que sube. Luego las nubes que se organizan. Y cuando finalmente el embudo toca el suelo, todo el mundo se pregunta por qué nadie lo vio venir. Pero la señal estaba ahí. Siempre estuvo ahí. Durante los meses previos a los eventos que hemos descrito, hubo docenas de señales menores que, tomadas por separado, parecían anecdóticas. Temperaturas del océano subiendo en regiones donde nunca habían subido tan rápido. Patrones de viento que los meteorólogos describían como anómalos pero no alarmantes. Grietas pequeñas en laderas que los ingenieros clasificaron como de monitoreo, no de intervención urgente. Una espuma en las costas que aparecía con más frecuencia. Peces desplazados llegando a aguas donde no debían estar, semanas antes de que aparecieran muertos en la orilla. Ninguna de esas señales, por sí sola, habría justificado una alarma generalizada. Pero juntas, formaban el perfil de algo que estaba cambiando a un ritmo que los modelos estándar no estaban capturando completamente. Este es uno de los dilemas centrales de nuestro tiempo. Los sistemas de predicción son extraordinariamente sofisticados para eventos individuales en escalas de tiempo cortas. Pero la capacidad de conectar señales dispersas, de ver el patrón en el ruido, de reconocer que varios sistemas distintos están respondiendo simultáneamente a una misma presión subyacente, eso todavía desafía los mejores instrumentos que tenemos. En las comunidades de fe, existe un concepto que se aplica a este tipo de situación: discernimiento. No se trata de adivinación ni de interpretación caprichosa. Es la capacidad de leer el tiempo, no en el sentido meteorológico, sino en el sentido de reconocer en qué momento histórico uno se encuentra. Las Escrituras hablan repetidamente de este tipo de lectura. Los profetas del Antiguo Testamento no eran simplemente predictores del futuro. Eran lectores del presente. Veían lo que otros preferían no ver. Nombraban lo que otros preferían dejar sin nombre. Y esa capacidad de nombrar la realidad con claridad, sin exagerar, sin minimizar, es lo que les daba peso y credibilidad. El problema de nuestro tiempo no es falta de información. Hay más datos disponibles sobre el estado del planeta que en cualquier otro momento de la historia. Imágenes satelitales en tiempo real. Boyas oceánicas que reportan temperatura y salinidad cada pocos minutos. Sismógrafos distribuidos por todo el mundo. Modelos climáticos que procesan petabytes de información. Y sin embargo, la capacidad de síntesis, de preguntarse qué significa todo esto junto, sigue siendo un desafío. ¿Qué nos dice el hecho de que en el mismo mes ocurrieran tornados severos en el centro del país, incendios de proporciones devastadoras en California, mortandades masivas de peces en costas de distintos estados, y un terremoto de magnitud significativa? Cada uno de esos eventos tiene su explicación técnica.
Pero la pregunta que muchas personas se hacen no es técnica. Es existencial. ¿Estamos en un momento de inflexión? ¿Estamos cruzando un umbral que no tiene retorno? La ciencia climática tiene una respuesta parcial a esa pregunta. El calentamiento global no produce eventos singulares. Produce condiciones que hacen que los eventos extremos sean más frecuentes, más intensos y más difíciles de predecir con los modelos que usamos cuando el clima era más estable. En términos estadísticos, los eventos que antes ocurrían una vez cada 100 años están comenzando a ocurrir una vez cada 20 o una vez cada 10. Eso no significa que el fin esté cerca. Pero sí significa que el sistema está bajo una tensión sin precedentes en la escala temporal de la civilización humana. Los textos sagrados de prácticamente todas las tradiciones religiosas del mundo hablan de periodos de prueba. De tiempos en los que la Tierra misma parece gritar de manera que los humanos no pueden seguir ignorando. El libro de Romanos, en el capítulo 8, contiene una de las imágenes más poderosas de esta idea. La creación entera gime con dolores de parto hasta el día de hoy. No es solo el sufrimiento humano. Es algo más amplio. Una tensión que se extiende a través de toda la creación, a través del suelo y el cielo y el mar, mientras el mundo espera algo que todavía no ha llegado completamente. Esta imagen no es exclusiva del cristianismo. El Islam habla de las señales del fin de los tiempos como eventos naturales que se intensifican. El budismo describe ciclos de degeneración y renovación. Las tradiciones indígenas de todo el continente americano llevan siglos advirtiendo sobre lo que ocurriría cuando los humanos rompieran el equilibrio con la Tierra. La diversidad de estas voces no las invalida. Al contrario, el hecho de que tradiciones tan distintas, nacidas en contextos tan diferentes, hayan llegado a imágenes similares sobre lo que ocurre cuando la humanidad se aleja de ciertos principios fundamentales. Eso merece atención. Lo que está ocurriendo en los Estados Unidos en este periodo no es simplemente una coincidencia de eventos climáticos, es también un momento de revelación cultural. Las crisis muestran lo que un sistema realmente prioriza cuando los recursos escasean. Muestran quién tiene acceso a información a tiempo y quién no. Quién puede evacuar cuando llega la orden y quién se queda porque no tiene a dónde ir. Los incendios de California quemaron barrios de todas las clases económicas, pero la capacidad de recuperarse fue radicalmente desigual. Los tornados del centro del país demolieron casas de todo tipo, pero los que vivían en estructuras más precarias perdieron todo mucho más rápido y con mucho menos red de seguridad. Este es el nivel que las noticias suelen cubrir mal. Se enfocan en las imágenes del desastre. Los helicópteros sobrevolando los escombros. Los reporteros parados frente a los incendios. Los números de muertos y heridos. Pero lo que ocurre en los meses y años después de un desastre, el proceso lento y muchas veces injusto de la reconstrucción, la forma en que el dolor se distribuye de manera desigual, eso raramente recibe la misma atención. Hay una razón por la cual las escrituras hablan tan frecuentemente de los pobres, los desplazados, los que no tienen voz. No es porque Dios ignore a los demás. Es porque los desastres, tanto naturales como políticos, siempre golpean con más fuerza a quienes ya tenían menos. Y la forma en que una sociedad responde a esa realidad, si responde con justicia y compasión o con indiferencia y cálculo político, dice más sobre el estado espiritual de esa sociedad que cualquier indicador económico o cualquier estadística de bienestar. Mientras la gente en las zonas afectadas por los tornados esperaba ayuda, mientras las familias en California esperaban permisos de reconstrucción, mientras los pescadores en las costas buscaban explicaciones para el silencio marino, otras personas en otras partes del país seguían con sus vidas como si nada de eso les concerniera. Esa desconexión, esa capacidad de vivir en mundos paralelos dentro del mismo país, también es una señal. No de apocalipsis, sino de fractura. De un tejido social que se ha ido desgastando lentamente y que los desastres, cuando llegan, no reparan sino que revelan. El profeta Amós, escribiendo en un contexto muy diferente hace casi 3000 años, describía exactamente este patrón. La prosperidad de unos conviviendo con la miseria de otros. Los que dormían en camas de marfil mientras los pobres eran pisoteados en la puerta. No era una sociedad sin religión. Era una sociedad muy religiosa que había separado su práctica espiritual de su práctica social. Y esa separación, según el profeta, era exactamente lo que había provocado la llegada del juicio. El juicio en la visión bíblica no es principalmente un castigo vengativo. Es una consecuencia.
Cuando un sistema pierde el equilibrio, cuando ignora sus propias tensiones acumuladas, cuando trata las señales de alarma como inconveniencias más que como llamadas a la acción, el desequilibrio eventualmente se corrige por sí mismo. A veces de maneras que ningún modelo predijo. La naturaleza tiene su propia manera de restablecer el equilibrio que los humanos ignoraron. Por eso los eventos de este periodo no deberían leerse solo como estadísticas climáticas. Deberían leerse como textos. Como mensajes escritos en el lenguaje de la lluvia y el viento y el fuego y el agua. Un lenguaje antiguo que la humanidad entiende en sus huesos, aunque su mente racional se apresure a explicar cada párrafo por separado para no tener que leer el conjunto. No se necesita ser religioso para reconocer que algo está cambiando. Se necesita estar presente. Se necesita estar dispuesto a mirar sin apartar los ojos demasiado pronto. Se necesita la honestidad de decir que aunque cada evento tiene su explicación, la suma de los eventos exige una conversación que va más allá de las explicaciones individuales. Esa conversación es la que este momento nos está invitando a tener. Los creyentes tienen un recurso que los análisis técnicos no proveen, la esperanza. No la esperanza ciega que niega la realidad, sino la esperanza que puede mirar la realidad de frente y decir que esto no es el final de la historia. Que los dolores de parto terminan en nacimiento. Que los momentos de oscuridad más intensa han precedido históricamente a los momentos de mayor transformación. Que el Dios que habla a través del trueno y el fuego y el viento también habla a través del silencio, a través de la quietud, a través del espejo de una iglesia donde alguien se detiene y se arrodilla y llora. La respuesta más poderosa a los tiempos de turbulencia no es el pánico. Tampoco es la negación. Es la atención. Prestar atención al cielo. Prestar atención al mar. Prestar atención a los que más sufren cuando el sistema falla. Prestar atención a las señales que nos dicen que algo está cambiando y que la pregunta no es si cambiaremos con ello, sino de qué manera. Hay algo más que merece nombrarse. En medio de todos estos eventos, en medio de las noticias sobre desastres y tensiones y muertes, también hubo historias de respuesta extraordinaria. Vecinos que se ayudaron unos a otros sin esperar que llegara el gobierno. Voluntarios que condujeron cientos de kilómetros para llevar suministros a comunidades aisladas. Donaciones que llegaron de lugares inesperados. Personas que abrieron sus casas a extraños que habían perdido todo. Esa capacidad humana de responder con generosidad ante la catástrofe también es una señal. No de que todo está bien, sino de que algo fundamental en la naturaleza humana todavía resiste. Todavía puede ser convocado. Todavía puede sorprendernos. La bondad no cancela el daño. La generosidad no reconstruye una casa quemada de la noche a la mañana. Pero sí dice algo sobre lo que somos. Dice que debajo de toda la fragmentación y la polarización y el ruido, todavía hay algo que reconoce al otro como hermano. Que todavía hay una capacidad de ver el sufrimiento y moverse hacia él en lugar de alejarse. Esa capacidad es lo que los textos sagrados llaman amor. No el amor como sentimiento, sino el amor como acción. Como decisión. Como movimiento deliberado hacia el que necesita. Y si hay una señal en todo esto que merece más atención que todas las demás, es esa. La señal de que en el momento más oscuro, cuando el viento ruge y el fuego consume y el mar se levanta, todavía hay personas que se mueven hacia el otro. Todavía hay gente que elige estar presente. Todavía hay alguien que lleva agua, que abre la puerta, que pone una mano en el hombro y dice, no estás solo. Esa es la señal que los profetas buscaban. No la señal del cielo que impresiona, sino la señal del corazón que responde. Y mientras el mundo navega por uno de los periodos más complejos de su historia moderna, esa señal sigue encendiéndose. En los centros de evacuación. En los comedores comunitarios. En las iglesias que abren sus puertas. En las manos que se extienden sobre los escombros. En los ojos que no apartan la vista del sufrimiento ajeno. La pregunta no es si el mundo está cambiando. Está cambiando. La pregunta es qué tipo de personas vamos a ser mientras cambia. ¿Qué vamos a preservar? ¿Qué vamos a construir? ¿A quién vamos a acompañar en el camino? ¿Y cómo vamos a leer las señales que el tiempo nos da, no para aterrorizarnos, sino para orientarnos? Frente a la costa de California, en las primeras horas de la noche, algo comenzó que nadie esperaba.
Lo que los residentes presenciaron esa semana no era solo el resultado de mareas o vientos. Era la suma de múltiples fuerzas convergiendo en un mismo punto. Y los que vivían al borde del agua lo sintieron antes de que los instrumentos lo confirmaran. El océano comenzó a comportarse de una manera que pocos residentes habían presenciado antes. Al principio, parecía una marea inusualmente alta, el agua avanzando un poco más sobre la arena de lo normal. Pero en cuestión de horas, esa línea siguió moviéndose. Los puertos en ciudades como San Diego y Los Ángeles reportaron niveles de agua que subían rápidamente. En algunos barrios cerca de Santa Cruz, el agua del mar se derramó sobre las defensas costeras e inundó estacionamientos que nunca habían visto olas. Lo que comenzó como curiosidad se convirtió rápidamente en preocupación. El ascenso era constante, y no se detenía. El agua se introdujo en los puertos deportivos, elevando los muelles más allá de su rango normal. Las calles cerca de la orilla brillaban bajo una capa delgada y rápida de agua en movimiento. Las alertas de emergencia iluminaron los teléfonos de múltiples condados. Se emitieron órdenes de evacuación para las zonas costeras bajas. Los funcionarios instaron a los residentes a mover los vehículos a terrenos más altos y a prepararse para posibles cortes de energía. El tono de los anuncios era tranquilo pero urgente. Antes de que llegaran las olas más fuertes, hubo una quietud perturbadora. El aire se sentía pesado de humedad. El cielo permanecía extrañamente callado, sin las dramáticas nubes de tormenta que la gente generalmente asocia con las tormentas severas. Sin embargo, el océano mismo parecía hincharse con una fuerza profunda y rodante. Los testigos describieron cómo veían el agua subir peldaño a peldaño. Primero cubriendo las rocas, luego los paseos marítimos, luego empujando contra las puertas de los negocios junto al mar. No fue un choque repentino. Fue un avance lento e innegable. Los meteorólogos explicaron después la mecánica detrás de él. Una combinación de cambios de presión atmosférica, un poderoso sistema de tormenta en alta mar y la alineación de las mareas creó un raro evento de surge. Sigue leyes físicas, pero la escala importa, y este surge superó muchos pronósticos. Los medidores costeros registraron niveles muy por encima de los promedios estacionales. Para los residentes que habían vivido ahí durante décadas, la visión se sentía desconocida, incluso inquietante. California ha visto desastres antes, pero esto se sentía diferente. El Salmo 93, versos 3 y 4, declara que las inundaciones han levantado su voz. Las inundaciones levantan sus olas. Más poderoso que el trueno de muchas aguas, más poderoso que las olas del mar. El Señor en las alturas es poderoso. El pasaje no afirma que cada inundación lleva un mensaje específico. Sin embargo, reconoce el poder del mar, como las aguas que suben pueden humillar incluso el terreno más estable. En el lenguaje bíblico, las inundaciones a menudo simbolizan momentos en que el control humano es puesto a prueba y se busca una fuerza más profunda. A medida que pasaban las horas, los centros de evacuación abrieron en el interior. El tráfico se espesó en las autopistas que se alejaban de la costa. Las bolsas de arena bordeaban las puertas. Los helicópteros de noticias sobrevolaban, capturando imágenes de paseos marítimos sumergidos y agua adentrándose en barrios que alguna vez se pensaron seguros. Cuando las aguas finalmente comenzaron a retroceder, dejaron atrás calles empapadas, escombros esparcidos y una pregunta persistente. California siempre ha vivido junto al océano, dependiendo de él, admirándolo, construyendo a su alrededor. Pero cuando el mar sube más allá de lo esperado, se convierte en un recordatorio de equilibrio. La estabilidad a lo largo de la orilla nunca es permanente. Si las aguas que subían a lo largo de la costa de California recordaban a los residentes cuán rápido el océano puede cruzar sus límites, lo que ocurrió después reveló otro tipo de frontera. Esta vez, bajo sus pies. Días después de que las alertas de inundación cedieran, las laderas de varias partes de Malibú y los acantilados cerca de Big Sur comenzaron a cambiar. Al principio fue sutil. Pequeñas grietas trazaban su camino a través de los caminos de entrada, los muros de contención se inclinaban levemente. Luego llegó el sonido, bajo, crujiente, casi como trueno distante bajo la tierra. Secciones enteras de la ladera saturada cedieron. El suelo, la roca y los escombros se deslizaron hacia abajo en oleadas pesadas, cortando carreteras y aislando vecindarios. Los equipos de emergencia se movieron rápidamente.
Se emitieron órdenes de evacuación para las viviendas construidas a lo largo de las laderas empinadas. Partes de la Pacific Coast Highway fueron cerradas mientras el barro y el asfalto roto sepultaban secciones del pavimento. Los geólogos explicaron la reacción en cadena con claridad. El surge costero anterior y las lluvias persistentes habían saturado el suelo. El agua se filtró profundamente en las capas de sedimento y arcilla, reduciendo la fricción y debilitando los sistemas de raíces que normalmente estabilizan el suelo. Cuando la gravedad finalmente superó la resistencia, las laderas fallaron. Es un proceso conocido. Ha ocurrido antes en la historia de California. Pero la familiaridad no elimina la impresión de ver la tierra misma moverse. Los residentes describieron el momento como surrealista. No hubo explosión dramática, no hubo ola gigante, solo un cambio repentino. La tierra deslizándose con un peso imparable. Algunos dijeron que se sintió como si el suelo exhaló y colapsó de una sola vez. El mismo estado que había enfrentado agua en ascenso ahora se enfrentaba a tierra en caída. En Nahum 1:5, el Antiguo Testamento declara que las montañas se estremecen ante él y las colinas se derriten. El versículo no afirma que cada deslizamiento de tierra tenga un significado divino. Sin embargo, captura algo atemporal. Incluso las montañas, símbolos de fuerza y permanencia, pueden moverse. La estabilidad en el mundo natural nunca es absoluta. Y si el agua en ascenso y las laderas en caída ya habían remodelado la historia de California, lo que se desplegó junto a la orilla introdujo algo aún más inesperado. En las primeras horas de la madrugada cerca de Monterey y a lo largo de tramos de costa cerca de Santa Bárbara, los pescadores comenzaron a reportar avistamientos inusuales cerca de la orilla. Al principio, pensaron que las formas bajo sus botes eran escombros a la deriva, pero a medida que la luz se fortalecía, quedó claro que eran criaturas vivas. Especies que normalmente se encuentran a miles de metros bajo la superficie del océano. Peces remo largos y plateados se movían lentamente en aguas poco profundas. Peces linterna, criaturas raramente vistas vivas por ojos humanos, fueron descubiertos varados a lo largo de la arena húmeda. En algunas zonas cerca de Almond Bay, los visitantes de la playa se reunieron alrededor de organismos bioluminiscentes gelatinosos que pulsaban débilmente a la luz del día. Los biólogos marinos respondieron rápidamente. Las explicaciones preliminares apuntaban a condiciones oceánicas cambiantes, cambios en la temperatura del agua, perturbaciones en las corrientes profundas y posible movimiento sísmico submarino. Cuando las capas profundas del océano son perturbadas, las criaturas adaptadas a la oscuridad y la presión pueden ser forzadas hacia arriba. La desorientación sigue. Algunas no sobreviven el viaje. El océano tiene siempre misterios más allá de la vista humana. El Salmo 104:25 habla del océano como el mar, vasto y espacioso, lleno de criaturas más allá del número, cosas vivientes tanto grandes como pequeñas. Los científicos continúan analizando muestras y monitoreando las condiciones en alta mar. Lo más probable es que una convergencia de fuerzas naturales llevó a los organismos de aguas profundas más cerca de la Tierra. Raro no significa imposible. Sin embargo, para quienes se encontraban en las playas de California esa semana, la experiencia se sintió en capas. Primero las aguas subieron, luego las laderas cayeron. Ahora las profundidades emergieron. Los eventos dejan una pregunta abierta, no de predicción, sino de perspectiva. ¿Cuánto del mundo permanece oculto simplemente porque normalmente no lo vemos? Y cuando el océano revela brevemente sus profundidades, ¿es solo un cambio ecológico o un recordatorio de cuán vasto, dinámico e interconectado es verdaderamente nuestro entorno? Y si el agua en ascenso, las laderas en desplazamiento y las criaturas de aguas profundas ya habían remodelado la historia de California, lo que ocurrió después se desplegó no en tierra, sino justo más allá de la orilla. Comenzó justo después del atardecer frente a la costa cerca de Long Beach y fue reportado más al norte cerca de Santa Mónica. Aquí la continuación, manteniendo el tono, el ritmo y el sentido del texto original. Hay algo en el océano que los seres humanos nunca han logrado domesticar del todo, por más que lo intenten. Hemos trazado rutas sobre él. Hemos construido plataformas en su interior. Hemos cartografiado sus fondos con tecnología que habría parecido magia a nuestros abuelos. Y sin embargo, el océano guarda secretos. No los guarda con hostilidad, como un enemigo que oculta sus planes.
Los guarda con la indiferencia serena de algo que existió mucho antes que nosotros y que, en alguna forma u otra, existirá mucho después. Esa indiferencia no es crueldad. Es simplemente escala. Somos nosotros quienes le atribuimos intención al mar cuando nos castiga, quienes le atribuimos generosidad cuando nos alimenta. El mar simplemente es. Y en esa presencia sin juicio, hay una lección que los pueblos costeros han intentado transmitir de generación en generación, con éxito desigual. Lo que ocurrió esa semana a lo largo del Pacífico no fue una anomalía en el sentido de que nunca hubiera ocurrido algo parecido. Fue una anomalía en el sentido de que ocurrió con una intensidad, una simultaneidad y una visibilidad que resultaron imposibles de ignorar. Los registros históricos de la región guardan memoria de eventos extraordinarios. Mareas que invirtieron su curso, luminiscencias nocturnas que los pescadores describían como la mar encendida, temblores submarinos que llegaban a la superficie no como olas sino como un pulso, casi como si el fondo del océano respirara. Pero esos eventos estaban separados por décadas. Eran parte del folclore. Pertenecían al dominio de los ancianos y de los diarios amarillentos, no al dominio de los noticieros del mediodía y de los vídeos que se vuelven virales antes de que termine la tarde. Esta vez fue distinto porque todo ocurrió en el mismo arco de días. Y porque la gente que lo vio no eran pescadores sin acceso a redes sociales ni viajantes solitarios sin forma de verificar sus testimonios. Eran turistas con teléfonos inteligentes. Eran investigadores con instrumentos de medición. Eran periodistas que ya se encontraban en la zona cubriendo otras historias y que de repente descubrieron que la historia verdadera estaba en el agua y en el cielo, no en el edificio municipal donde tenían pautada su entrevista de las 10. El anillo de fuego sobre el océano fue el evento más fotografiado. Pero no fue el único. 2 días antes, a lo largo de una franja costera de casi 80 kilómetros, los buceadores reportaron algo que no tenían palabras exactas para describir, una sensación de vibración en el agua, no como la turbulencia de una corriente fuerte ni como el paso de un barco de gran calado, sino algo más profundo y más sostenido, como si el agua misma estuviera siendo sometida a una frecuencia. Algunos lo describieron como escuchar música sin poder oír el sonido. Otros dijeron que era como sostener el oído contra una pared y saber que al otro lado hay algo vivo sin poder determinar exactamente qué. Los instrumentos registraron variaciones de presión que los técnicos calificaron, con la cautela característica de su profesión, como inusuales pero no inexplicables. Lo que no dijeron, al menos no en sus informes oficiales, es que no tenían una explicación concreta. Dijeron que la explicación estaba siendo investigada. Que los datos requerían análisis adicional. Que sería prematuro establecer conclusiones. Lo cual es, en el idioma de la ciencia institucional, una forma elegante de decir, no sabemos. No hay nada vergonzoso en no saber. El problema surge cuando no saber se vuelve un estado que se administra con relaciones públicas en lugar de reconocerse con honestidad. Porque la gente que estaba en esa agua ese día, los buceadores, los kayakistas, los instructores de buceo que llevaban grupos de turistas a ver arrecifes que ya no eran lo que habían sido 5 años atrás, esa gente no necesitaba un informe oficial para saber que algo había cambiado. Lo habían sentido en el cuerpo. Y esa forma de conocimiento, encarnada, inmediata, no mediada por instrumentos ni por protocolos de verificación, es una forma de conocimiento que nuestra cultura ha aprendido sistemáticamente a desconfiar. Con razón en algunos casos. Sin razón en muchos otros. Los pueblos originarios de la costa habían estado diciendo cosas similares durante años. No en los términos de la ciencia oceanográfica ni con el lenguaje de los informes ambientales. Lo habían dicho en sus propios términos, con sus propias categorías, con referencias a relaciones entre el mundo humano y el mundo no humano que la cultura dominante tiende a archivar bajo la etiqueta genérica de espiritualidad indígena, como si esa etiqueta fuera al mismo tiempo una forma de respeto y una forma de no tener que tomarlo en serio. Lo que esos pueblos habían observado, transmitido y lamentado durante generaciones era exactamente lo que los instrumentos comenzaron a registrar, como anomalías, cambios en el comportamiento del agua, en los ciclos de las corrientes, en la migración de las especies, en la temperatura y en la composición química de zonas que sus abuelos conocían como sus propias manos. Pero el conocimiento que no viene empaquetado en un artículo revisado por pares tiene dificultades para ser escuchado en los espacios donde se toman decisiones.
Y así, la sabiduría acumulada durante siglos esperó pacientemente mientras la ciencia moderna llegaba, décadas después, a confirmar lo que ya se sabía. Eso tampoco es un argumento en contra de la ciencia. Es un argumento a favor de la escucha. De la humildad epistémica que reconoce que el conocimiento no tiene un solo idioma ni una sola metodología ni una sola forma de llegar a nosotros. El discernimiento espiritual, que es al fin y al cabo el tema que este texto intenta explorar, comienza precisamente ahí, en la disposición a escuchar incluso cuando la fuente no tiene credenciales reconocidas, incluso cuando el mensaje llega en un idioma o en un marco de referencia que nos resulta ajeno, incluso cuando reconocerlo nos obligaría a revisar algunas de nuestras certezas más cómodas lejos de la costa. Tierra adentro, el suelo también tuvo cosas que decir esa semana. En las zonas altas del interior, donde el invierno había llegado con una intensidad que los registros locales no habían visto en 4 décadas, el deshielo súbito que siguió a una semana de temperaturas anómalas produjo algo que los geólogos llaman erosión acelerada, pero que los agricultores llaman, con más precisión emocional, perder la tierra. No la tierra en sentido abstracto. La tierra concreta, la tierra trabajada, la tierra que el bisabuelo roturó y el abuelo fertilizó y el padre sembró y que tú mismo aprendiste a leer antes de aprender a leer palabras. Esa tierra. La que tiene una textura específica en la mano cuando la tomas y la aprietas. La que huele diferente en primavera que en otoño. La que guarda la memoria de cada siembra anterior como un registro que ningún archivo digital puede replicar. Las fotografías aéreas tomadas tras el deshielo mostraban franjas de terreno desnudo donde antes había capas de tierra fértil. No eran franjas pequeñas. Eran secciones enteras de ladera que habían cedido, arrastradas por el agua que descendía con demasiada prisa porque no había nada que la retuviera. El problema no era solo el agua. El problema era que el suelo estaba seco en su interior a pesar de la nieve superficial, porque la sequía del año anterior había dejado una capa subsuperficial que no había recuperado su cohesión. El agua no se filtró. Se deslizó. Y al deslizarse, se llevó décadas de estructura orgánica que no se reconstruye en una temporada ni en 10. Los agricultores que hablaron con los periodistas esa semana no hablaron con fatalismo. Eso es algo que merece ser señalado. Hablaron con una mezcla de tristeza y de pragmatismo que es, en cierta manera, la firma espiritual de las personas que han aprendido a vivir en negociación constante con la naturaleza. No con resignación pasiva, que es muy distinta. Con el reconocimiento de que hay fuerzas que no se controlan, que el intento de control absoluto es una ilusión que tarde o temprano el mundo te quita de las manos, y que la resiliencia no consiste en resistir sin doblarse sino en saber cuándo hay que ceder, cuándo hay que replantear, cuándo hay que empezar de nuevo con lo que queda. Uno de los agricultores, un hombre que tendrá 70 años o que los aparenta, dijo algo que el periodista que lo entrevistaba tuvo la sensibilidad de incluir literalmente en su nota: la tierra no te pertenece. Tú le perteneces a ella. Cuando lo olvidas, ella te lo recuerda. No lo dijo como una sentencia religiosa ni como un eslogan ecologista. Lo dijo con la sencillez de quien constata un hecho que ha comprobado personalmente varias veces en su vida. Y en esa sencillez había más teología que en muchos sermones elaborados, más sabiduría práctica que en muchos libros de agronomía, y más humildad que en muchas de las declaraciones que esa misma semana emitieron agencias y ministerios sobre la situación del campo. La tierra que habla no lo hace con palabras. Lo hace con síntomas. Con rendimientos que bajan sin que ningún factor aislado lo explique del todo. Con plagas que aparecen en especies que nunca habían sido vulnerables. Con ciclos de floración que se desplazan semanas enteras respecto del calendario que los agricultores tenían memorizado desde la infancia. Con la desaparición gradual de ciertas aves que antes eran tan comunes que nadie les prestaba atención, y cuya ausencia solo se nota cuando alguien mayor dice: espera, ¿cuándo fue la última vez que viste una de esas? Y nadie en la mesa puede recordarlo. Esas ausencias son también señales. No las recibimos con el mismo impacto visual que un anillo de fuego sobre el océano. No generan vídeos que se comparten millones de veces. Pero son más constantes, más acumulativas y, en cierta manera, más reveladoras. Porque mientras el anillo de fuego es un evento extraordinario que puede generar las más variadas interpretaciones, la desaparición de una especie de ave de un territorio donde vivió durante siglos no admite muchas explicaciones alternativas. El hábitat cambió.
La cadena alimentaria se alteró. Algo en el equilibrio se rompió. No hay interpretación mística que ofrezca una salida fácil. Hay solo el hecho, desnudo y persistente, de la ausencia. Y en esa ausencia también hay una invitación espiritual. Porque el discernimiento no es solo la capacidad de leer los grandes signos dramáticos. Es también, y quizás principalmente, la capacidad de notar lo que ya no está. De preguntar por lo que falta. De no acostumbrarse a las ausencias como si fueran inevitables, como si el mundo siempre hubiera sido así, como si la memoria de lo que existía antes fuera una nostalgia sentimental en lugar de un testimonio válido, sobre lo que hemos perdido y sobre lo que todavía es posible recuperar si actuamos con la urgencia que la situación merece. Las culturas antiguas leían el cielo con una atención que las culturas modernas han delegado casi por completo a los satélites y a los modelos computacionales. No porque los antiguos fueran más sabios en sentido absoluto, sino porque no tenían otra opción. El cielo era su único calendario, su única brújula, su único sistema de alerta temprana. Aprendieron a leerlo con una fineza que hoy nos resulta difícil de imaginar. Distinguían tipos de nubes que nosotros agrupamos bajo categorías genéricas. Reconocían configuraciones de viento que les anunciaban cambios con días de anticipación. Interpretaban el comportamiento de las aves y de los insectos como extensiones del lenguaje meteorológico. No era superstición. Era observación acumulada durante generaciones, codificada en formas que a veces tomaban la apariencia de mito o de rito porque el mito y el rito eran las tecnologías disponibles para transmitir información compleja de una generación a otra sin escritura ni gráficos. Esa lectura del cielo no desapareció del todo. Vive en las comunidades rurales que todavía dependen del tiempo para sobrevivir. Vive en los marineros de largo recorrido que no confían ciegamente en los pronósticos electrónicos. Vive en los ancianos que miran el horizonte por la mañana con una atención que sus nietos encuentran pintoresca sin entender del todo su profundidad. Y vive, transformada pero reconocible, en la tradición espiritual que ve el cielo no solo como un fenómeno meteorológico sino como un espacio de revelación. La columna de luz que descendió sobre el océano esa noche no tenía una explicación climática consensuada. Los meteorólogos descartaron el rayo por la ausencia de sonido y por el patrón de descarga. Los oceanógrafos señalaron que la luminiscencia posterior podría estar relacionada con organismos bioluminiscentes concentrados en esa zona, pero reconocieron que la intensidad del fenómeno excedía lo que los datos de concentración de esos organismos habrían predicho. Los ingenieros militares, preguntados de manera informal, no dijeron nada en público. Lo que dijeron en privado, según fuentes que los periodistas citaron sin poder verificar de manera independiente, es que tampoco ellos tenían una categoría limpia para ese evento. En ese espacio de incertidumbre, los comentarios en redes sociales se dividieron predeciblemente entre quienes buscaban la explicación más mundana posible, por improbable que fuera, y quienes saltaban directamente a las interpretaciones más extraordinarias, también por improbables que fueran. Ambos extremos tienen algo en común, la necesidad de resolver la incertidumbre rápidamente. La incomodidad de no saber. La urgencia de categorizar, de etiquetar, de colocar el fenómeno en alguna casilla que lo vuelva manejable. Pero hay una tercera posición, menos cómoda y más honesta, que consiste en quedarse un momento en la incertidumbre sin intentar resolverla prematuramente. No como evasión. No como relativismo. Sino como respeto al fenómeno. Como reconocimiento de que algunos eventos en el mundo son más grandes que nuestros marcos interpretativos actuales, y que nuestra primera responsabilidad frente a ellos no es explicarlos sino contemplarlos. Dejar que su peso caiga sobre nosotros antes de intentar levantarlo y colocarlo en algún lugar. La tradición mística, en sus múltiples formas, ha insistido siempre en eso. El silencio antes que la interpretación. La contemplación antes que el análisis. No porque el análisis sea malo, sino porque el análisis que no está precedido por la contemplación honesta tiende a confirmar lo que ya creíamos, en lugar de abrirse a lo que el fenómeno realmente tiene para decir. El apóstol que vio la visión tardó tiempo en encontrar las palabras. El profeta que recibió el mensaje necesitó soledad antes de poder transmitirlo. No porque Dios hable despacio, sino porque nosotros escuchamos lento. Y la prisa por interpretar es con frecuencia una forma de no escuchar del todo. Sería deshonesto hablar de los eventos de esa semana sin hablar también del contexto político en el que ocurrieron. No porque la política explique el fuego sobre el océano ni el deshielo del interior.
sino porque la forma en que una sociedad responde a los eventos extraordinarios dice algo sobre el estado de esa sociedad. Y el estado de los Estados Unidos en ese momento era el de una nación profundamente fracturada, no solo en sus preferencias electorales o en sus afiliaciones partidarias, sino en algo más fundamental, en su capacidad de construir un relato compartido sobre lo que estaba ocurriendo. Las fracturas políticas profundas no son solo desacuerdos sobre políticas públicas. Son, en su nivel más hondo, desacuerdos sobre la realidad misma. Sobre qué cuenta como evidencia. Sobre a quién se le concede autoridad para interpretar los hechos. Sobre qué instituciones merecen confianza y cuáles han perdido su legitimidad. Cuando una sociedad llega a ese nivel de fractura, los eventos extraordinarios no la unen, como a veces se supone que deberían. La dividen todavía más, porque cada fragmento los absorbe dentro de su propia narrativa y los usa como confirmación de lo que ya creía. El anillo de fuego sobre el Pacífico fue, en ese sentido, un espejo. Los que creían que el cambio climático era una emergencia civilizatoria lo vieron como una manifestación más de un sistema ecológico bajo estrés extremo. Los que desconfiaban de esa narrativa lo vieron como un fenómeno natural extraordinario pero sin conexión con las políticas que sus oponentes querían imponer. Los que habitaban marcos religiosos apocalípticos lo vieron como un signo de los tiempos. Los que habitaban marcos tecnológicos especulativos lo vieron como evidencia de experimentos atmosféricos o de fenómenos electromagnéticos no convencionales. Y los que simplemente querían vivir su vida sin que los grandes relatos los complicaran demasiado lo vieron durante 30 segundos en sus teléfonos, lo encontraron impresionante, y siguieron adelante. Ninguno de esos grupos estaba completamente equivocado. Cada uno de ellos capturaba alguna dimensión real del evento o de su contexto. El problema no era la diversidad de perspectivas. El problema era la incapacidad de hablar entre ellas. De reconocer que la realidad es más compleja que cualquier marco individual. De sentarse en la misma mesa con alguien cuyo mapa del mundo es radicalmente diferente al propio y escuchar, no para refutar sino para comprender. Esa incapacidad no es un problema técnico que se resuelve con mejores plataformas de comunicación ni con algoritmos más equitativos. Es un problema espiritual en el sentido más amplio del término. Es un problema de disposición interior. De si estamos o no dispuestos a reconocer que el otro, incluso el otro con quien disentimos más profundamente, tiene acceso a dimensiones de la realidad que nosotros no vemos. Que su experiencia del mundo, aunque diferente de la nuestra, es genuina. Que el desprecio con que tendemos a tratar a quienes no piensan como nosotros no es señal de claridad sino de empobrecimiento. De que nuestro mapa del mundo se ha vuelto tan rígido que ya no puede incorporar lo que no encaja. Las escrituras tienen mucho que decir sobre esto. No en el sentido de que ofrezcan una posición política particular que deba imponerse sobre las demás, sino en el sentido de que insisten, una y otra vez, en que la arrogancia espiritual, la certeza de que uno ve con claridad mientras los demás están en la oscuridad, es una de las formas más peligrosas de ceguera. Los fariseos del Evangelio no eran personas malvadas. Eran personas que sabían mucho y que confiaban demasiado en lo que sabían. Que habían convertido su conocimiento en una muralla en lugar de en una ventana. Que usaban la interpretación correcta de la ley como una herramienta de exclusión en lugar de como una invitación a la misericordia. El paralelismo con nuestro tiempo no requiere mucho esfuerzo. No importa desde qué posición política se mire, la tentación de convertir la propia visión del mundo en el único criterio de verdad, de tratar a quienes disienten no como interlocutores sino como enemigos a vencer, de preferir la confirmación de las propias ideas a la incomodidad de ser desafiado. Esa tentación no distingue entre progresistas y conservadores, entre creyentes y agnósticos, entre urbanitas y rurales. Es una tentación humana, profunda y persistente. Y en tiempos de alta tensión social, se vuelve especialmente seductora porque la sensación de tener razón se convierte en uno de los pocos lujos que el estrés no logra suprimir del todo. Pero no todo fue fractura esa semana. Tampoco todo fue drama cósmico ni señales que exigen interpretación. Hubo también momentos de gracia tan simples que corrían el riesgo de pasar desapercibidos frente a la espectacularidad de los eventos mayores. Y sin embargo, esos momentos merecen ser nombrados con igual atención, quizás con más, porque son los que revelan algo esencial sobre la condición humana que los grandes eventos tienden a oscurecer. En una de las comunidades costeras más afectadas por las inundaciones,
Un grupo de personas que no se conocían entre sí y que no tenían nada en común evidente, distintas edades, distintos idiomas, distintas procedencias, se encontraron cargando sacos de arena durante horas para proteger las casas de sus vecinos. No lo hicieron porque una organización los convocara. No lo hicieron porque hubiera cámaras. Lo hicieron porque alguien empezó y los demás se sumaron, con esa lógica silenciosa de la solidaridad espontánea que ningún modelo de comportamiento colectivo logra predecir del todo, pero que aparece, una y otra vez, en los momentos en que la situación lo requiere. Una de las personas que participó en esa cadena, una mujer que más tarde habló con un periodista local, describió lo que sintió no como heroísmo sino como algo mucho más sencillo: la satisfacción de hacer lo que había que hacer. Sin deliberación prolongada. Sin cálculo de costo-beneficio. Sin esperar que alguien con más autoridad diera la orden. La casa del vecino estaba en riesgo. Había sacos disponibles. Ella tenía brazos. La ecuación era simple. Esa sencillez es una forma de sabiduría que la complejidad moderna tiende a erosionar. Vivimos en una época en que la cantidad de información disponible sobre cualquier problema global es tan abrumadora que puede producir parálisis. Sabemos demasiado sobre las causas estructurales del sufrimiento como para poder actuar con la espontaneidad de quien simplemente ve una necesidad y la atiende. El conocimiento de la complejidad puede volverse, paradójicamente, un obstáculo para la acción concreta. Y en ese obstáculo hay un riesgo espiritual que no debe subestimarse: el riesgo de que el análisis sustituya a la compasión, de que entender el problema se vuelva un fin en sí mismo que dispensa de la obligación de hacer algo al respecto. La mujer de los sacos de arena no tenía una teoría del cambio climático. No tenía una posición articulada sobre políticas de gestión de riesgo costero. Tenía vecinos. Tenía brazos. Tenía la disposición básica de mirar hacia donde estaba el problema en lugar de hacia otro lado. Y eso, en ese momento, fue suficiente. No para resolver el problema estructural. No para cambiar las condiciones que habían generado la inundación. Pero sí para que esa noche, en esa calle, en esas casas específicas, el daño fuera menor de lo que habría sido sin ella y sin los que se sumaron. Los teólogos medievales hablaban de la gracia ordinaria y de la gracia extraordinaria. La gracia extraordinaria es la que llega con señales inequívocas, con eventos que interrumpen el curso normal de la realidad y demandan atención. La gracia ordinaria es la que circula en lo cotidiano sin anunciarse, en los gestos pequeños, en las presencias discretas, en los momentos de cuidado que nadie fotografía y que sin embargo sostienen el tejido de la vida comunitaria con una eficacia que supera a la de cualquier estructura institucional. Esa semana tuvo ambas. El anillo de fuego fue, quizás, gracia extraordinaria en el sentido de que forzó la atención, abrió preguntas, interrumpió la rutina perceptiva de quienes lo vieron. Los sacos de arena fueron gracia ordinaria, sin drama, sin espectáculo, sin otra recompensa que la de haber estado donde se necesitaba estar. El discernimiento que este tiempo requiere no puede privilegiar una sobre la otra. Necesita ambas. Necesita la disposición a ser interrumpido por lo extraordinario y la fidelidad a lo ordinario cuando nadie está mirando. La palabra conversión tiene una carga religiosa que puede hacer que algunas personas la reciban con resistencia. Pero en su sentido más literal, conversión significa simplemente dar vuelta. Cambiar de dirección. Pasar de ir hacia un lado a ir hacia otro. En ese sentido, no es un término exclusivamente religioso. Es un término que describe un proceso que ocurre en todos los ámbitos de la vida, individual y colectiva, cuando las circunstancias exigen que lo que se venía haciendo deje de hacerse, que la dirección que se llevaba ya no sea sostenible. Los tiempos de prueba son, históricamente, tiempos de conversión posible. No tiempos de conversión garantizada, porque la prueba también puede endurecerse sin producir ningún cambio. Puede generar resentimiento y cierre en lugar de apertura y transformación. Pero tiempos de conversión posible. Momentos en que la incomodidad abre grietas en las certezas que en tiempos cómodos parecían inamovibles. Momentos en que la pregunta de cómo vivir se vuelve genuinamente urgente en lugar de ser un tema de reflexión académica o de retiro espiritual. Lo que ocurrió a lo largo de la costa del Pacífico esa semana tiene todo el potencial de ser uno de esos momentos. No porque los eventos sean necesariamente portadores de un mensaje divino que alguien pueda descifrar con certeza.
sino porque pusieron frente a una cantidad muy grande de personas, en un lapso de tiempo muy breve, la experiencia directa de la fragilidad. La experiencia de que el suelo no es permanente, que el agua no obedece nuestros planes, que el cielo puede hacer cosas que nuestros modelos no anticiparon. Esa experiencia, cuando se recibe con honestidad, tiene el poder de mover algo en el interior. De desplazar la mirada desde el centro de control que imaginamos tener hacia la realidad más compleja y menos domesticable de lo que en verdad somos, criaturas en un mundo que no hicimos y que no podemos controlar del todo, dependientes de sistemas que sostenemos apenas parcialmente y que pueden cambiar con una velocidad que nos toma completamente por sorpresa. Esa vulnerabilidad no es una debilidad que hay que superar. Es una verdad que hay que integrar. Y la integración de esa verdad es, en muchas tradiciones espirituales, el comienzo de la sabiduría. No el final, sino el comienzo. Porque quien reconoce su vulnerabilidad está en condiciones de relacionarse con el mundo y con los demás desde un lugar más honesto que quien la niega. Quien sabe que puede perder es capaz de valorar lo que tiene. Quien sabe que el suelo puede ceder es capaz de pisar con más cuidado. Quien sabe que el cielo puede sorprender es capaz de mirarlo con algo más que aburrida familiaridad. ¿Qué significa todo esto? La pregunta ya apareció antes en este texto. Vuelve ahora no para ser respondida sino para ser sostenida un poco más. Porque hay preguntas que merecen ser sostenidas antes que respondidas. Que se devalúan cuando se responden demasiado rápido. Que pierden su poder de orientación cuando se las cierra prematuramente con una respuesta que nos deja cómodos, pero que no nos hace crecer. ¿Qué significa que el agua suba? ¿Qué significa que el fuego aparezca sobre el océano? ¿Qué significa que la tierra ceda y que las aves desaparezcan y que el cielo haga cosas que no habíamos visto? Significa, en un nivel, lo que la ciencia dice que significa: cambios en sistemas climáticos y ecológicos que son el resultado acumulativo de décadas de intervención humana sobre el ambiente. Eso es real. Eso importa. Eso requiere respuestas políticas, tecnológicas y económicas de una escala que ningún individuo puede generar solo. Pero significa también algo más. Significa que el mundo en que vivimos es más frágil, más vivo y más sorprendente de lo que tendemos a asumir en la rutina diaria. Que hay dimensiones de la realidad que escapan a nuestro control y a nuestra comprensión completa. Que la arrogancia, colectiva e individual, de creer que somos los dueños del planeta y no sus huéspedes tiene consecuencias que se cobran con una paciencia y una persistencia que ninguna estrategia de relaciones públicas puede gestionar indefinidamente. Y significa, para quienes habitamos tradiciones de fe, que la pregunta por el sentido no es opcional. Que vivir en tiempos de señales sin preguntarse qué nos dicen esas señales es una forma de negligencia espiritual. No la negligencia de quien no cree, sino la del creyente que ha aprendido a compartimentar su fe en un lado, la realidad del mundo en el otro, con una muralla entre ambos que le permite mantener la comodidad de creer sin el costo de ser desafiado por lo que cree. Las señales de este tiempo desafían esa compartimentación. No con la violencia del que derrumba murallas de golpe, sino con la persistencia del agua que filtra por las grietas. Lenta, constante, inevitable. Hasta que la estructura que parecía sólida empieza a mostrar lo que siempre fue. No una fortaleza inexpugnable sino un refugio provisional, útil para su momento pero no eterno. No sería honesto terminar sin hablar de acción. No porque la acción sea la respuesta a todo, sino porque la contemplación sin disposición a actuar se convierte eventualmente en una forma de autocomplacencia, en el placer estético de la profundidad sin el costo de la responsabilidad. Lo que podemos hacer no es todo lo que necesita hacerse. Eso también hay que decirlo. Hay una tentación, especialmente en comunidades de fe, de resolver la angustia ante los grandes problemas con la consolación de lo pequeño. Yo hago mi parte, reciclo, soy amable con mis vecinos, apoyo a mi comunidad, y eso es suficiente. No es suficiente. Es necesario pero no suficiente. Los problemas que esta semana de señales pone ante nosotros tienen dimensiones estructurales que no se resuelven, con virtud individual, por real y valiosa que sea. Pero la virtud individual tampoco es prescindible. Porque las estructuras las construyen y las mantienen y las cambian personas concretas. Y las personas concretas actúan desde valores que adquirieron en espacios concretos, familias, comunidades, tradiciones. Si esos espacios no generan personas con la disposición básica de mirar hacia donde está el problema,
de moverse hacia donde está el sufrimiento, de preferir la verdad incómoda a la mentira reconfortante. Entonces las reformas estructurales, cuando lleguen, no tendrán quienes las sostengan desde adentro. Lo que las comunidades de fe pueden hacer en este tiempo es ser exactamente lo que dicen ser. No en el sentido performativo de demostrarle al mundo que son relevantes, sino en el sentido genuino de vivir lo que proclaman. De ser espacios donde la fragilidad se puede nombrar sin vergüenza. Donde la incertidumbre no se resuelve con respuestas rápidas sino que se acompaña con presencia. Donde la diversidad de personas, de historias y de perspectivas no se tolera como un mal necesario sino que se valora como una riqueza. Donde el cuidado de la tierra y el cuidado del prójimo no son dos agendas distintas sino una sola. Porque en ninguna tradición espiritual seria el amor al Creador puede coexistir con la indiferencia a la creación. El cielo habló. El mar habló. La tierra habló. No en el idioma de los artículos periodísticos ni en el de los informes técnicos, aunque esos idiomas también tienen sus verdades. Hablaron en el idioma de los fenómenos, del fuego sobre el agua, del suelo que cede, del ave que ya no regresa, de la vibración que se siente pero no se puede explicar del todo. Y en ese idioma, que es al mismo tiempo el más antiguo y el más desconcertante, hay una invitación que trasciende cualquier afiliación política, cualquier posición teológica, cualquier marco interpretativo particular. La invitación a estar presentes. A no mirar hacia otro lado. A dejar que lo que ocurre en el mundo toque algo en el interior antes de apresurarse a clasificarlo o a usarlo, para confirmar lo que ya se creía. Esa presencia no es pasividad. No es resignación. No es la parálisis del que está tan abrumado por la magnitud de lo que ocurre que no puede moverse. Es, al contrario, la condición de posibilidad de cualquier acción verdaderamente responsable. Porque solo quien ha mirado de frente lo que está ocurriendo puede responder a ello de manera adecuada. Solo quien ha permitido que el peso de la realidad caiga sobre él, sin amortiguadores, sin evasiones, sin los anestésicos culturales que nuestro tiempo ofrece en cantidades industriales, tiene acceso al tipo de claridad que la situación demanda. El Señor no prometió que los tiempos serían fáciles. Prometió algo diferente, que no estaríamos solos en ellos. Que la presencia que acompaña la historia humana no se retira cuando la historia se complica. Que la luz que descendió sobre el agua esa noche, cualquiera que sea su explicación última, habita también en el interior de quienes deciden mirar en lugar de apartar los ojos, de quienes deciden acercarse en lugar de retroceder, de quienes deciden escuchar, no solo con los oídos, sino con el corazón que todavía puede ser sorprendido, todavía puede ser movido, todavía puede cambiar de dirección cuando la dirección que llevaba ya no es la correcta. En tiempos de señales, el mayor riesgo no es leerlas mal. El mayor riesgo es no leerlas en absoluto. Pasar por este tiempo sin que algo en nosotros haya cambiado, sin que la magnitud de lo que ocurre haya dejado alguna huella, sin que la pregunta de cómo vivir se haya vuelto más urgente, más honesta, más conectada con todo lo que realmente importa. Las señales están ahí. En el cielo y en el mar y en el suelo. En el rostro del vecino que perdió su casa y en el gesto de quien carga sacos de arena sin que nadie se lo pida. En el agricultor que sabe que la tierra no le pertenece y en el anciano que mira el horizonte con una atención que sus nietos aún no comprenden del todo pero que algún día, quizás, aprenderán a valorar. La pregunta no es si las señales están. La pregunta es si estamos dispuestos a escucharlas. No solo con los oídos, sino con el corazón.